La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos a esta gran fiesta de la Epifanía. Es una de mis favoritas. Me gusta mucho tener la oportunidad cada tiempo de Navidad de reflexionar sobre el significado de esta fiesta porque me parece continúa generando significado. Todos estamos familiarizados con la historia de los Reyes Magos, atravesando valles y montañas y desiertos para llegar al Cristo bebé. Se la ha retratado en miles de tarjetas navideñas. Y hay algo romántico y encantador en esta historia, pero como digo, también genera un montón de significado espiritual. Y entonces vale la pena meditar sobre ella. Este es el ángulo que quiero desarrollar hoy. Todo este problema de religión y ciencia. Diré más acerca de esto mientras avanzo, pero es en gran medida una invención moderna, el conflicto entre las dos, y está muy presente en la mente de la gente hoy. Y lo digo confiadamente porque he estado estudiando este tema de la desafiliación por mucho tiempo. El hecho de que mucha gente se desafilia de las iglesias cristianas. Los números son alarmantes. En el curso de mi vida ha cambiado dramáticamente. Cuando era niño, digamos en los 70, aproximadamente el 3% de nuestro país hubiera dicho que no tenía religión. Es decir, que el 97% del país afirmaba tener una afiliación religiosa. No significa que fueran todos santos o que asistían a la iglesia todas las semanas, nada de eso, pero afirmaban una identidad religiosa. Ahora los números han subido a más del 25% de nuestro país. Es un incremento enorme en el periodo de mi vida. Y luego, si miran a los jóvenes, los números son incluso peores. Ascienden hasta el 40%. 40% de los menores de 30 afirman no tener religión. Y a esto me refiero cuando digo que he estado estudiando este tema, porque si observan estas encuestas, les darán las razones de por qué la gente se está desafiliando, y hay muchísimas. Pero una de las primeras razones, en estudio tras otro, los jóvenes dicen que la religión y la ciencia están en conflicto entre sí, o que no se pueden reconciliar las afirmaciones de la religión y de la Biblia con las ciencias. Y luego la entrelínea es: las ciencias son geniales. Amamos y reverenciamos las ciencias, así que si la religión no está en sintonía con la ciencia, la religión debe ser un montón de superstición antigua. Ahora, lean a los nuevos ateos que lo dijeron una y otra vez. Estos son mitos de la edad de bronce y boberías precientíficas. Bueno, están predicando y convenciendo a muchos jóvenes que la religión y la ciencia están enfrentadas entre sí y por esa razón muchos se están desafiliando. Creo entonces que esta historia de los Reyes Magos tiene mucho que decir sobre este punto. Reyes Magos, la palabra en griego es magoi, y no se sabe bien qué significa. Está relacionado a la magia o a mago. Eran astrólogos probablemente, de cierto modo. Pero sabemos de que al este de Tierra Santa había en aquel momento una cultura bastante avanzada de, llamémoslos, astrónomos. Gente que podía observar el cielo nocturno y explorarlo para entender sus patrones. Así que debería haber habido un componente astrológico, pero también mucho de lo que llamamos astronomía, realizando algo de ciencia formal, demarcando los movimientos de los planetas y del Sol y lo demás. Ahora, este es el asunto y creo es muy importante. No puedes realizar eso a menos que asumas que existe una inteligibilidad y racionalidad básica en lo que estás examinando. ¿Entienden a qué me refiero? Si los cielos fueran un lío caótico, Marte está aquí o ahora está por allá y no sé por qué, sin razón aparente, la semana próxima estará por allá, la luna, no lo sé, se mueve sin ningún tipo de fase predecible, está aquí, está allí, está llena. Si simplemente fuera un embrollo sin ningún patrón, ni armonía, ni inteligibilidad, ningún científico podría hacer su trabajo. Los científicos asumen, existe un patrón de inteligibilidad. Y ahora estoy intentando con mi mente inquisitoria entender ese patrón. Bueno, me parece que eso estaban haciendo los Reyes Magos. De cierto modo, eran científicos. Piensen en cualquier ciencia, psicología. Esa palabra termina en logos, ¿cierto?
biología termina en logos, fisiología termina en logos. La idea es que existe una lógica, existe una racionalidad e inteligibilidad para la mente, que la estudia la psicología, para el cuerpo, que lo estudia la biología, etc. Toda la ciencia se apoya sobre este supuesto de inteligibilidad. Bueno, aquí está la siguiente pregunta. Si el universo está en cada rincón y detalle, marcado por inteligibilidad, patrón, capacidad de ser comprendido, ¿de dónde proviene eso? ¿Por qué sería ese el caso? No hay nada obvio en eso. Creo que al contrario. ¿Cómo se explica? Excepto recurriendo a cierta gran inteligencia que ha pensado a la existencia dicha inteligibilidad. Así es como lo expresó Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. La inteligibilidad objetiva conduce a la inteligencia subjetiva. Existe cierto sujeto, cierta gran mente, que ha pensado al mundo a la existencia. Si me han estado siguiendo, han visto una referencia a esto. Hay un artículo extraordinario, salió en 1960, publicado por Eugene Wigner. Eugene Wigner fue un joven contemporáneo de Albert Einstein y Niels Bohr y esa gran generación de físicos teóricos. Y Wigner trabajó en esa área por muchos años. Entonces, al final de su carrera, es un hombre viejo, escribe este artículo que lleva este título interesante: La irrazonable eficacia de la matemática en las ciencias naturales. Permítanme repetirlo. El título de su artículo es La irrazonable eficacia de la matemática en las ciencias naturales. ¿De qué está hablando? Bueno, él era un físico, así que estaba estudiando el mundo físico. Fue un físico científico. Y lo que descubrió fue que cuanto más profundizaba en la realidad física, lo que descubrió fue una matemática extremadamente compleja. Lean sus libros sobre física teórica. No es mi área de conocimiento para nada, pero al leer esos libros, ¿qué encontrarán? Que no pueden hacer física sin matemáticas, y mucha a niveles de complejidad muy alta. Bueno, nuevamente surge la pregunta, y surgió en la mente de Eugene Wigner. Es por eso que dijo la irrazonable eficacia. ¿Por qué sería el caso que, utilizando matemáticas muy complejas, puedo comprender el mundo físico y me puedo embarcar en grandes proyectos de ingeniería que funcionan? ¿Por qué sería ese el caso? Y Wigner era un judío secular, no era realmente religioso, pero muy seguido en su artículo utiliza la palabra milagro y milagroso para describir esta correspondencia entre la matemática y el mundo físico. Aquí está la cuestión. La plantearé de esta forma. ¿Por qué hay tanta matemática y materia, a menos que el inventor de la materia fuera un matemático? Aquí va de nuevo. ¿Por qué existe tanta matemática y materia, a menos que el inventor de la materia sea un matemático? ¿Qué? ¿Es solo una tonta casualidad que el mundo físico esté marcado con una increíble complejidad descriptible matemáticamente? O, escuchen, es una explicación mucho más razonable de que existe mucha matemática y materia porque el que inventó la materia, el creador del mundo, es un matemático. Ahora pasemos de Eugene Wigner a la Biblia. Al principio existía la palabra, y todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Eso es algo extraordinario. Probablemente esas palabras pasen por nuestra cabeza muy rápido, pero piensen en eso. En el principio existía la palabra, la inteligencia divina. Nada vino a la existencia fuera de esa palabra. Dios, en otras palabras, pensó el mundo a la existencia. ¿Por qué existe esta irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales? Porque el que inventó el mundo físico tiene una mente matemática. Escuchen,
también de la Biblia. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Eso es de los Salmos. Bueno, por supuesto. Eso fue lo que vieron los Reyes Magos. Si miran al cielo, no ven solo caos tonto o azar. Lo que ven es armonía ordenada. Y por lo tanto el cielo está declarando en su armonía que existe un armonizador que lo trajo a la existencia. ¿Qué tal algo de San Pablo? Los atributos invisibles de Dios se hacen visibles a los ojos de la inteligencia. Muy cierto. Y vemos esto en el fundamento de mucho de lo que llamamos teología natural. Bueno, podría sugerirles, los Reyes Magos, estos sabios, estos magoi, fueron teólogos naturales. Su ciencia los condujo no a alejarse de la fe. Y ese es el camino que toma muchísima gente hoy. Oh, no, cuanto más profundizo en la ciencia, más me alejo de la fe. No, al contrario, si profundizas en la ciencia, no te aleja de la fe. Piensen en los Reyes Magos. Habiendo escrutado el cielo nocturno, emprenden esta larga y difícil travesía para buscar, aun cuando no deberían haberlo entendido completamente, para buscar a la palabra hecha carne. Lo que encontraron en sus corazones fue una pasión por encontrar al matemático que hizo surgir al mundo físico, para encontrar al armonizador que dio origen a la armonía de los cielos. Y eso es lo que encontraron en Jesús. He pensado en esto a menudo. No es casualidad que las ciencias naturales que reverenciamos correctamente hoy, física, química, biología, etc., no es casualidad que emergieran dónde y cuándo lo hicieron. Esto es, a partir de la matriz de las grandes universidades cristianas de Europa. Es que dos cosas fueron necesarias para que las ciencias tomaran vuelo. Primero es lo que estuve comentando, creer que el mundo es radicalmente inteligible. Pero ¿saben cuál es la segunda? Saber que el mundo no es Dios. Porque si creyeras que el mundo es divino, o adoraras las cosas del mundo, no harías experimentos con ellas, no las analizarías, las vas a alabar. Pero si sabes que el mundo no es Dios, pero que está imbuido de inteligibilidad, ahora la ciencia puede comenzar confiadamente. Ambos supuestos son corolarios de la doctrina de la creación, que fue enseñada en las universidades cristianas. Que Dios, el Creador, hizo surgir al mundo. Entonces no es Dios, pero está dotado con esta inteligibilidad radical. Esas dos cosas permitieron que surgieran las ciencias modernas. Así que, tal vez, si eres un joven escuchando esto y estás tentado por este asunto religión-ciencia, toma nota de estas palabras. Tal vez padres, abuelos, escuchando, podrían pensar en enviar este sermón a sus jóvenes, que están tentados a desafiliarse por esto. Piensen en los Reyes Magos. Ellos llegaron a Cristo no a pesar de la ciencia. Ellos llegaron a Cristo precisamente a través de su ciencia. Y Dios los bendiga.